vamos a partir de la división de delitos ambientales en estos tres grupos: unos delitos de contaminación, unos delitos contra los recursos naturales y un tercer grupo, los delitos funcionales ambientales. Más o menos así se encuentra dividido el Código Penal en el título 13. Primero regula los delitos de contaminación, pasa a regular los delitos contra los recursos naturales y al final hay un par de tipos penales que inciden sobre los delitos funcionales ambientales, que también vamos a tocarlos acá por lo menos someramente. Y empezamos con el tratamiento de estos delitos de contaminación, estos delitos que parten del 304 al 307E del Código Penal. Y empezamos por el artículo 304. Todos podemos tener a la mano la redacción del artículo 304. Este artículo ha sido calificado hasta de un tipo penal hasta cierto punto abusivo, porque casi todo entra en él. Casi todas las acciones de contaminación que cognitivamente sabemos que entra en este tipo penal. Al punto de que se ha calificado como vulgarmente se dice, el cajón desastre. Todo entra ahí. Pero es necesario conocerlo para saber si todo entra ahí o qué tanto podemos nosotros, qué tanto nosotros podemos discriminarlo, desmenuzarlo para poder entenderlo. El artículo 304 es muy claro. Vamos a partir de que refiere primero la infracción de leyes, reglamentos o límites máximos permitidos, que provoca o realiza descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones, incumpliendo o infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permitidos. Infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permitidos. Esto implica que si nosotros nos configuramos en la actividad que vamos a identificar como típica o atípica, esta actividad se realiza infringiendo leyes o reglamentos, y si es así, ¿qué reglamentos o qué leyes está infringiendo? Y si está cumpliendo leyes y reglamentos, está infringiendo límites máximos permitidos. Esta es la primera interrogante que uno se tiene que plantear cuando identifica una actividad que aparentemente, que presuntamente es contaminante. Y es necesario referir la condición del límite máximo permisible respecto del estándar de calidad ambiental. Creo que este ha sido un tema que se ha tocado bastante, ¿no? Cuándo vamos a utilizar ECAs y cuándo vamos a utilizar límites máximos permitidos. El ECA normalmente es un instrumento de gestión ambiental que nos permite establecer el nivel máximo óptimo que no va a generar daño al medio ambiente. Y normalmente, para establecer ECAs, como son instrumentos de gestión, vamos a muestrear del cuerpo receptor, sea agua, suelo, atmósfera o subsuelo, sedimento. Entonces, ahí vamos a muestrear ese componente. Pero si vamos a incidir sobre los límites máximos permitidos, ahí sí tenemos que muestrear el vertimento mismo, ¿no? Entonces, es como en la foto esta, la segunda foto, para establecer ECA, de hecho que tendríamos que tomar muestras del río, si es que esto está vertiéndose sobre un río. Pero para establecer límites máximos permitidos tenemos que tomar del vertimento mismo. ¿Con qué finalidad tomamos una muestra del vertimento mismo? Con la finalidad de imputar al causante del hecho los resultados de laboratorio que vamos a obtener de esa muestra. Es decir, nosotros no podemos imputar a una persona natural o jurídica
Las condiciones en que está solamente, la sola condición que está el río como consecuencia de un vertimento. Lo que sí podemos imputarle es las condiciones en que él realiza el vertimento. Entonces ahí sí es mucho más fácil imputar, salvo que podamos establecer una relación de causalidad entre las condiciones de río con la actividad contaminante. Y eso sucede cuando se identifican los macroemisores, ¿no? Los macroemisores son aquellas actividades únicas que indiscutiblemente son las causantes porque son las únicas dentro de radio de influencia del cuerpo receptor. Y entonces ahí vamos a necesitar de ser técnicos, que es lo que vamos a muestrear para poder establecer límites máximos permitidos o vamos a identificar ECAs dentro del cuerpo receptor. Este es un primer paso importante que tenemos que identificar. El segundo elemento de este tipo penal es provocar o realizar descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimentos o radiaciones. Cada una de estas categorías tiene una naturaleza especial. La descarga, por ejemplo, es cuando se contiene almacenado un elemento extraño a la fuente receptora y de pronto se suelta para que discurra hacia el cuerpo receptor, ¿no? Entonces, la emisión es la facultad valga la redundancia, emitir o la de desprender cualquier sustancia contaminante, sea gas tóxico, sea humo, sea ruido. Entonces, esa es una emisión. La filtración normalmente se identifica cuando existe, escapa del elemento contenedor, se escapa por diversos motivos, rajaduras, deterioro del bien contenedor, ¿no? Y el vertimiento es la descarga directa, ¿no? Que se hace, como por ejemplo en la segunda fotografía, es un vertimento. La emisión de gases, la emisión de ruido son, lógicamente, emisiones. ¿Sobre qué tiene que recaer estas conductas de descarga, emisiones, filtraciones, vertimentos? Una situación previa. Provocar o realizar es el verbo rector del tipo penal. Yo provoco o lo realizo, ¿no? Ese es el verbo rector del tipo penal. Descargar no es el verbo rector del tipo penal. La descarga ya es un sustantivo, no es un verbo rector, ¿no? Provocar o realizar descargas, emisiones. Lógicamente podría decirse, podría tipificarse también el hecho de haber descargado como un verbo, pero el verbo es provocar o realizar. Este escenario hay que identificarlo porque cuando uno imputa una conducta, no le puedo decir, el señor ha descargado, ¿no? No ha descargado elementos contaminantes sobre el río. Lo que tengo que imputar es haber realizado o haber provocado. Normalmente realiza en forma positiva y provoca por omisión. Entonces, ese es el escenario de la imputación del verbo rector, de provocar o realizar. Y no de descargar, usted ha emitido ruido, no, ha realizado emisiones de ruido. En este caso de las emisiones de ruido, les voy a comentar un tema de Cusco. Tenemos bastante debilitada nuestra normativa administrativa regulatoria de los ruidos dentro de la provincia del Cusco, de la provincia del Cusco. En las otras provincias está menos regulado que en el Cusco. Resulta que la municipalidad del Cusco ha regulado como límite máximo permitido lo que regula el decreto 085-2003, me parece que es el ECA de ruidos. Entonces, en los mismos parámetros lo ha regulado como el MP y no podría darse una situación así, porque sabemos que las diferencias entre el ECA y el MP es que el LMP es un instrumento sancionador y el ECA es un instrumento de gestión, que también puede ser utilizado para sancionar, pero normalmente es utilizado para gestionar algún componente ambiental.
¿Sobre qué aspecto, qué tiene que recaer estas descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones? Sobre un cuerpo receptor de naturaleza ambiental. Ese cuerpo receptor puede ser aire o atmósfera, agua, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, el suelo o el subsuelo. Atmósfera o aire me parece que es similar. Pero ese es el componente, es el cuerpo receptor de naturaleza ambiental que tiene que estar presente en la conducta para que sea delito ambiental. Les comento rápidamente un caso que tuve respecto de una denuncia que recibió la Fiscalía respecto a que la EPS Seda Cusco, que es igual a Sedapal, la empresa prestadora de servicio de saneamiento de agua y de desagüe de la ciudad del Cusco, se denunció de que el servicio de agua potable no reunía las condiciones de calidad aptas para el consumo humano y que esto generaría una contaminación ambiental. Y entonces en todos nuestros grifos estaríamos recibiendo agua que no es apta para el consumo humano. Esa fue la denuncia. Al momento de calificarla, a la interrogante es, ¿y cuál es el cuerpo receptor de naturaleza ambiental? Tendría que ser el hombre, no es un cuerpo receptor de naturaleza ambiental. Ese tipo penal es más un tipo penal contra la salud pública que un delito ambiental propiamente. En el sentido de que no se va a identificar un cuerpo receptor. Claro que el agua potable lo puedes echar al suelo y entonces el suelo va a ser el cuerpo receptor. Pero estaba la denuncia hablando de que el agua potable era no apta para el consumo humano. Entonces el receptor era el hombre. Esa conducta no puede escapar lógicamente a la persecución penal, pero no va a ser a través de un delito ambiental, tendrá que ser a través de un delito contra la salud pública o contra los servicios básicos y otros que puedan identificarse, ¿no? Entonces hay que identificar adecuadamente cuál es el cuerpo receptor, pero este cuerpo receptor tiene que ser de naturaleza ambiental para que pueda calificar dentro de un delito ambiental. El siguiente elemento es el daño grave. El daño grave, así se encuentra tipificado en el artículo 304 como daño grave. ¿Para qué efecto? Para establecer que no toda conducta de provocar o realizar descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones caiga en el derecho penal. Solo va a caer aquellas que afecten gravemente al medio ambiente, al bien jurídico tutelado. Y entonces tenemos que nosotros acreditar dentro de la investigación fiscal que se ha producido un daño grave, no cualquier daño, es daño grave. La gran problemática de este aspecto es que es complicado que una entidad pública, llámese, si por ejemplo hacemos un monitoreo ambiental con toma de muestras a una actividad minera sobre el vertimiento de aguas residuales al río, y convocamos a la entidad competente por ser mediana minería, por ejemplo, le convocamos a OEFA y hacemos la diligencia, recogemos las muestras, se lleva al laboratorio y yo recibo el informe de OEFA con los resultados de análisis de laboratorio. ¿Qué nos dice OEFA al respecto? De que los resultados sobrepasan los LMPs en tales componentes. O eventualmente los resultados no sobrepasan los LMPs. Si no sobrepasan los LMPs, no hay problema, eso ya está sabido, se archiva el caso, ¿no? No hay vuelta que dar. Pero si sobrepasan los LMPs, queda un dato por resolver, que es el daño grave. Y ahí tenemos una dificultad porque OEFA no se va a atrever a decirnos que el vertimento identificado cuyos datos de laboratorio son superiores al LMP causan daño grave al medio ambiente, al componente especial, digamos que sea fuente hídrica, un río. Entonces, acá los fiscales tenemos una dificultad bastante grande de poder determinar cómo vamos a hacer para identificar el daño grave. Yo puedo, siendo fiscal,
con 20 años de experiencia, identificar un daño grave a solo vista y constatación fiscal mediante acta, no va a poder ser posible. Porque del otro lado vamos a tener también un colega abogado estudioso que nos va a decir, demuéstreme que es daño grave. Porque está bien, ya he superado los LMPs, pero eso implica generar un daño grave per se. No olvidemos que cuando calificamos LMP estamos tomando muestras del vertimento. Y entonces tenemos que tomar muestras de río también. Antes, en el sitio del vertimiento y aguas arriba, perdón, vamos a hablar con propiedad. Aguas arriba del vertimiento, en aguas concomitantes al vertimiento y aguas abajo del vertimiento, con la finalidad de que hacer un análisis comparativo de que si la calidad ambiental del recurso hídrico ha sido afectado como consecuencia del vertimiento, y si ha afectado gravemente o levemente. El problema es quién nos dice que es grave o es leve, y en qué medida los parámetros obtenidos en laboratorio van a establecer un daño grave o un daño leve o un daño moderado al medio ambiente. Pero para este delito sí es necesario establecer una medición del daño, una valoración del daño, no una valorización, sino una valoración del daño ambiental que ocasiona el hecho. Porque el tipo penal nos está pidiendo daño grave. No podemos decir que si ha causado daño leve, insistir con este tipo penal. Algún ejemplo para más o menos ilustrar sería este, ya más o menos a grandes rasgos, los pongo a consideración de ustedes y también escucho algunas opiniones al respecto. ¿Qué pasa con un vertimiento de aguas servidas en un riachuelo? Acá hay un riachuelo que se ha convertido en la cloaca del Cusco, que se llama el río Guatanay, que es un río que tiene poca afluencia, poca correntía de agua, poco discurrimiento de agua. El caudal es bajo. Entonces, el vertimiento de una tubería de 8 pulgadas con aguas servidas en forma constante, permanente, como es el uso del desagüe en una ciudad, puede generar un daño ambiental a ese pequeño río que tiene un caudal limitado. Ese sí puede generar un daño ambiental grave. Y si hacemos una medición del vertimento, probablemente pase algunos componentes, principalmente bacteriológicos o biológicos, que permitan, que ocasionen el daño al cuerpo receptor. Y entonces ahí sí podríamos decir, inclusive identificar que por el volumen de caudal del río y el volumen del vertimento, sí puede causar un daño grave. Pero ¿qué sucede si este tubo de 8 pulgadas lo identificamos dentro de un gran río? Vamos a ponernos exagerados, dentro del río Marañón, del río Ucayá, del río Amazonas. ¿Será potencialmente un agente de contaminación grave a ese río, un tubo de 8 pulgadas frente al caudal del río Amazonas, por ejemplo? Me parece que no. Y si hacemos la misma muestra del vertimento, vamos a obtener el mismo parámetro que del río pequeño, pero las consecuencias van a ser distintas. Y entonces se necesita para esto fortalecer el aspecto pericial de las investigaciones ambientales. En la investigación fiscal ambiental ya tenemos que un poquito estar abandonando la dependencia de las entidades administrativas, porque ellos tienen sus propios procedimientos, tienen sus propios objetivos, tienen sus propios plazos que muchas veces chocan con la investigación ambiental. Y entonces es necesario un poco alejarnos de ellos y la dependencia que tenemos de tocar puertas de la Autoridad del Agua, de CERFOR, de OEFA, de la Dirección de Energía y Minas, de los gobiernos regionales aún más, etcétera. Estamos nosotros un poco encasillados y dependientes de lo que nos diga la entidad administrativa. Y lógicamente
siendo realistas, inclusive supeditados a muchos aspectos de corrupción. Si les comento acá, y eso lo puedo decir muy abiertamente, por más que haya de repente acá personas que trabajen en la Dirección Regional de Energía y Minas del Cusco, nosotros no hacemos operativos con ellos porque se filtra información. Porque inmediatamente hablamos de operativo, todos los mineros guardan sus cosas. Y cuando realizamos actividades mineras, cuando realizamos nosotros intervenciones sin ellos o con ellos, en el campo nos dicen una cosa y cuando tienen que realizar el informe nos dicen otra. Y entonces el juez, ¿qué va a pensar? Basta con que le generes duda al juez, ese caso se va a absolver. Es tan sencillo generarle duda al juez y mucho más cuando el juez no es especializado en derecho ambiental, es mucho más sencillo generarle una duda. Y ante ello, ahí están los funcionarios de la DREM Cusco desdiciéndose de cosas. Lógicamente, nosotros no nos quedamos callados. Ya tenemos algunos remitidos al órgano de control interno y también a la Fiscalía por incumplimiento funcional y a buena hora. Pero que sucede eso, sucede. Y a lo que íbamos era que teníamos que un poco alejarnos dentro de la investigación fiscal, ser dependientes de las entidades administrativas. Hay muchas entidades administrativas muy técnicas, muy profesionales, y en mi experiencia yo me he chocado con ese tipo de profesionales. Puedo, sin lugar a decirlo, los de Serfor Cusco son bastante profesionales, los de OEFA también, pero no todos son así. Y es que es necesario fortalecer la pericia ambiental dentro de la investigación fiscal. Es necesario que nosotros recurramos a un ente como es el EFOMA, el Equipo Forense Medioambiental, que se viene fortaleciendo de a pocos dentro del Ministerio Público, pero se necesita que sea mucho más fortalecido para que podamos recurrir a ellos y con la libertad de la investigación fiscal, tomar muestras de donde consideramos correctas, realizar las diligencias que consideramos correctas para llegar a la finalidad de determinar si hay delito o no hay delito. ¿Qué sucede, por ejemplo, con EFA? Ellos tienen puntos de muestreo declarados y tienen impedimentos de muestrear en lugares distintos que los puntos declarados en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, como fiscal, yo puedo decir, muestree usted acá, pero no me voy a hacer responsable de ello porque yo estoy en una supervisión ambiental dentro de las normas de supervisión ambiental que tiene OEFA y no me corresponde muestrar en ese punto. Bonito sería y muy bueno además que nosotros vayamos a esa diligencia con un equipo forense ambiental certificado, fortalecido, en el que de común acuerdo entre el fiscal y el técnico profesional de ese equipo se identifique dónde muestrar y dónde no para poder llegar a la verdad. Es importante esto y ojalá que se siga avanzando en el fortalecimiento de este equipo forense medioambiental, que me parece es importante. Hay que llenarle de profesionales, hay que ponerle procedimientos estandarizados, si es posible acreditados en su calidad y estandarizados en sus procedimientos, instrumentos personales, etcétera, para poder llegar a buen puerto. Pero yo creo que es una tarea de la cual tenemos que estar comprometidos. Y el elemento subjetivo que puede ser por dolo o puede ser por culpa, ¿no? El dolo, la intención, el conocimiento de lo que se está realizando y la culpa, la negligencia, la impericia en la conducta del autor. El delito doloso está penalizado con 4 a 6 años de pena privativa de libertad y de 100 a 600 días multa. Y el culposo de 1 a 3 años de pena privativa de libertad y de 40 a 80, no es 800. Hay un error en el tipeo de 40 a 80 jornadas de prestación de servicio comunitario. Y las agravantes se encuentran en el artículo 305 del Código Penal. Respecto de este delito, ¿algún comentario, alguna pregunta, algún aporte
Dejo el micro abierto y las cámaras también para que podamos intervenir ahora. Doctor, muy buenas tardes. Los saluda el doctor de los Ríos. Doctor, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para agradecerle sus palabras. Efectivamente, estuve 4 años en el cargo, pero nadie sabía que yo estaba 10 años en la Suprema desde el año 82. Nací con el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos, 10 años con los Supremos. Eso es un tema reservado. Hay 10 años en la cual ya la experiencia era bastante. Luego pasé por uno de provincial. Y luego ya definitivamente me dediqué al tema ambiental en los muchísimos años y Dios quiso, parece que, retornar al Ministerio Público con ese cargo. Pero es una historia muy antigua, pero muy hermosa. Y fueron 4 años muy hermosos. Primero, para felicitarlo por su exposición, quería hacerle hay un tema efectivamente, tal como usted lo ha expuesto, el tema del ECA hay que realizar pues directamente en los cuerpos receptores. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y el tema de la medición del MP, pues son puntos de emisión. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero yo me voy a un tema que usted mismo lo ha planteado, que lo cual yo lo felicito. Es el momento cuando, por ejemplo, llamemos el agua, los ríos, ahí existe una problemática, y al igual que en los suelos. En el río está la empresa que efectivamente bota el agua al río supuestamente tratada, pero no vemos lo que sucede ríos abajo, en las poblaciones. Se va acumulando el tema de contaminación del río, porque lo que llega a Lima o lo que pueda llegar en los siguientes distritos o poblaciones de las comunidades, lo cierto es que muchas comunidades campesinas terminan contaminándose con determinados metales y que se han acumulado. Y el tema es hasta qué punto puede aguantar ese ecosistema río que llega un momento que más abajo termina totalmente contaminado. Y por más que esa empresa haya estado efectivamente con ese límite máximo, y los ECAs mismos, etcétera, se le hacen las dos medidas, lo cierto es que esa acumulación es la que no está prevista en las normas. Ahí hay un vacío. Yo considero que de repente es el mismo caso que podríamos estar comentando. Y el otro ejemplo, que quisiera tomarlo de usted mismo, es el tema no tanto en el suelo, el aire, ni el agua, sino es algo que estamos viviendo hoy en día. Existen los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes. Y eso está establecido, hasta donde recuerdo, en un decreto supremo, el 038-2003 MTCL, el cual señala pues la norma que tiene que ver con la finalizar después de colocar los LMP en temas de radiación. Me refiero a las antenas. Ya hay un tema de monitoreo y control y demás regulaciones. Ahí en esa norma, yo lo invito a ver, y ahí va a ver usted el tema de lo que contamina y de lo que se puede colocar, pero que sí va a contaminar, ¿ah? Por decir, contamina, si supera 10, contamina. Es decir, lo pongo la antena con 9.5. Genial, la ponen. Pero si uno sale a pasear, yo conozco Cusco, que es una belleza, enamorado de Cusco, me voy a limitar a leer la ley 26.664, que es el tema de áreas verdes y uso público, bajo administración municipal, efectivamente. Pero esas áreas de parques y áreas públicos es estrictamente recreacional y de reserva ambiental. Y tiene una característica esas áreas, se llama intangible, inalienable, imprescriptible. Quiere decir que yo no puedo colocar una antena en ese parque, porque si no estaría realizando cambio de uso. Segundo, si el empresario me dice, yo he puesto la antena, pero estoy por debajo de los estándares que me está pidiendo el Estado, yo le digo que no, porque esa área es cero contaminación, es intangible, inalienable, imprescriptible, y me someto a un derecho de la Ley General del Ambiente de la Constitución, en la cual señala muy claramente, tengo derecho a un ambiente sano. Sano significa que en esa área libre de parques, yo puedo pasear con un sobrino, con mi abuelito, etcétera, que pueden tener
un cáncer a la sangre, pero no puede estar recibiendo en forma constante todas las mañanas contaminación. Estoy cambiando el uso de los parques. Y eso pude verlo como consecuencia de que muchas municipalidades a nivel nacional, sí, algunos sí están procesando esta parte. Entonces, hay una lucha entre el empresario y el MINAM y la OEFA. Y en este caso, ahora que usted lo escucha, yo lo invito a que lo revise. ¿Por qué? Porque esa área no puede estar. Ya hay pronunciamientos de muchas municipalidades, inclusive de la Contraloría y de la misma Municipalidad de Lima. Siendo esto, las municipalidades tienen que someterse a estas normas. Lo curioso es que la OEFA no lo contamina, pero le saca permiso a la municipalidad. Y la pregunta es, ¿la OEFA puede sancionar en este momento a la municipalidad? No puede. No, la expresión es no tiene dientes para sancionar a una municipalidad. Entonces, se lo encarga el Contralor, pero el Contralor no es el representante del Estado, cuando debería de encargárselo o al titular de la acción penal por omisión de funciones en temas ambientales o al procurador. No lo hace ninguna de las dos. Entonces, le dejo esta reflexión en temas de que el ecosistema no se estudia hasta cuándo puede cambiar o soportar. Es como si habláramos del cambio climático y de repente es irreversible. Y hemos tolerado que hicieran tal cantidad, digamos, de reforestación o de contaminación al aire. No lo medimos, pero el Perú es víctima de esto. Quería hacerle ese comentario, a ver qué le merece. Y lo felicito, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias por el aporte. Muy enriquecedor lo que nos ha comentado. Y es muy cierto el tema, por ejemplo, del primer caso. Cuando hablamos de temas ambientales, no son temas matemáticos. No es que aguas arriba tomo junto con el vertimiento y aguas abajo a unos 100 metros. Me establece un cierto criterio de relación causal y con eso razono y hago mi archivamiento, mi acusación, o mi sobreseimiento, mi acusación. No es tan sencillo. El medio ambiente tiene sus complejidades y uno de los elementos complicados de muestrear y de identificar es justamente el sedimento, la acumulación de metales en sedimento, porque son metales pesados que van a sumergirse y van a estar en el fondo del río latentes, lavados permanentemente con el discurrimiento del agua y lógicamente afectados no solamente en el cauce de río o en su devenir de río, sino también en los suelos colindantes. Entonces, se necesita un análisis mucho más integral de las cosas, no solamente desde un solo punto de vista, porque afectas un componente ambiental y se afectan los demás y los otros. Y entonces cuando solamente nos dedicamos a uno, descuidamos los demás que podemos estar haciendo o pasando por alto muchos aspectos. Es importante hacer análisis globales de las cuencas, principalmente en las zonas donde hay actividades sensibles al medio ambiente, como son las actividades mineras. ¿Quién dice que la actividad minera no contamina? Contamina solamente que algunos parámetros les aceptamos y otros no los aceptamos, pero igual está afectando. Y el vertimiento permanente, diario, porque las muestras solamente es de un momento exacto, pero estar sometido a un vertimiento, a una filtración, a una emisión permanentemente, entonces ya es otro escenario. Y lo mismo sucede con las radiaciones. Como consecuencia del desarrollo funcional, yo he hecho, junto con el Ministerio de Transportes, mediciones de estas radiaciones no ionizantes producto de las antenas de telefonía celular. El resultado, 0.001% del límite máximo permitido del ECA. Me parece que era del ECA. O sea, nunca iban a pasar, estas antenas nunca van a pasar el límite máximo permitido. Nunca van a poder calificarse propiamente de contaminantes así en forma directa. Pero es una cosa que nosotros tomamos la muestra en 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos de la radiación. Pero alguien ha analizado la exposición permanente, sistemática, constante en el tiempo de dichas radiaciones, cuando, por ejemplo, al lado de una torre de estas antenas hay un centro educativo inicial,